Bienvenidos a semana 10. Compartiré con ustedes la parte conceptual de la derivada y una aplicación vinculada a esta. Acompáñenme. El objetivo es el cálculo de la derivada mediante la definición. Vamos a explorar el tema dando un clic en cada una de estas verduras. Vamos a iniciar con la parte conceptual, en primera instancia con el concepto de recta tangente. ¿Qué es la recta tangente? Notemos el comportamiento de esta recta en cada uno de los casos. Supóngase que yo aquí tengo esta recta tangente, aquí tengo una curvita y esa recta tangente toca la curvita en el punto P. Y de igual manera aquí yo tengo otra curvita, tengo una recta tangente en este punto. Entonces, ¿qué notan ustedes en los dos casos? ¿Qué característica o qué comportamiento tiene la recta tangente con respecto a la curva? ¿Qué notan? Que la recta tangente toca únicamente un punto de la curva, ¿sí? Esa es la característica. La recta tangente toca únicamente un punto de la curva. Entonces, de esa manera nosotros concluimos que la recta tangente entonces es una recta que toca un punto de la curva. Ahora, en esta actividad vamos a identificar el signo de la pendiente de la recta tangente. Ya vimos qué es la recta tangente, ¿verdad? Ahora vamos a analizar qué pasa con la pendiente de esa recta tangente en diferentes puntos de la curva, ¿sí? Porque recuerden que la pendiente está supeditada a el punto de la curva que está tocando. Por ejemplo, supónganse que tenemos esta curva y quiero encontrar la pendiente de la recta tangente en este punto. Bueno, ya sabemos que la recta tangente sería esta, la que toca un puntito, que en este caso sería el punto P. Pero la pendiente de esta recta, recordemos cuando una recta inclina hacia la izquierda, entonces la pendiente es negativa, ¿cierto? En cambio, si esa curva la tengo de esta manera, ¿qué pasa en el punto máximo de esa curva? Es decir, el punto que está más arriba de esa curva, que en este caso sería el punto P. ¿Qué pasa con la pendiente en ese punto? Bueno, que esta sería mi recta tangente, ¿ya? Pero la pendiente de esa recta tangente en el punto máximo, en el punto más alto de la curva, ahora la pendiente es 0. ¿Por qué es 0? Porque recordemos que como es una recta horizontal, el cambio en Y es nulo, el cambio en Y es 0, ¿verdad? De punto a punto, la Y no cambia. Es decir, el cambio en Y es 0. Por ende, la pendiente me va a dar 0, ¿verdad? Porque la Y es constante. Y ahora también ocurre algo similar en esta curvita. ¿Qué pasa en el punto mínimo? Pues en el punto mínimo, si nosotros hacemos la recta tangente en el punto mínimo, notamos que la pendiente de esta recta, que también es horizontal igual que esta, la pendiente también es 0. Por lo mismo, porque de punto a punto de esa recta, la Y no ha cambiado, la Y es constante. Entonces el cambio en Y se hace 0. Por ende, la pendiente va a ser 0. Es decir, es como una carretera, ¿verdad? Una carretera horizontal, ustedes dicen, no hay pendiente, pero la pendiente ahí básicamente es 0, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo esta curva y quiero analizar la pendiente de la recta tangente en el punto P? Bueno, en el punto P, esta sería mi recta tangente. Y la pendiente ahora resulta que es positiva. ¿Por qué? Porque la recta inclina hacia la derecha. Entonces, estos son los posibles casos que nosotros vamos a ir analizando. Cuando la pendiente es 0, en el punto máximo de la curva. Cuando la pendiente también es 0, en el punto mínimo. O cuando la pendiente es negativa porque la recta inclina hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los valores en Y van decreciendo. Como Y va decreciendo de punto a punto, entonces la pendiente es negativa. Porque la Y disminuye. En cambio aquí la pendiente es positiva. ¿Por qué? Porque como inclina hacia la derecha, los valores en Y de punto a punto van aumentando, se van incrementando. Por eso la pendiente es positiva.
Entonces esto hay que manejarlo súper bien, ¿verdad? Para entender un poco cómo es la pendiente en cada punto de la curva, que como pueden notar, la pendiente es diferente, ¿verdad? Ya que está supeditada al punto que está tocando de esa curva. Si es el punto más alto, la pendiente es 0. Si es un punto que está no tan alto, entonces la pendiente es negativa, como en este caso, o puede ser positiva. O si es el punto mínimo, también la pendiente sigue siendo 0. Entonces, la pendiente está supeditada a dónde está el punto con respecto a la curva. Y aquí, pues en esta actividad, vamos a dibujar pues la recta tangente y también identificar la pendiente. Vamos aquí a graficarla. Por ejemplo, aquí en este punto sería más o menos así, ¿verdad? Esa sería la recta tangente y la pendiente sería negativa, ¿cierto? Aquí esa sería mi recta tangente. Y como ahora es el punto mínimo, ahí notamos que esa recta, la pendiente es 0, ¿verdad? Aquí, esta sería mi recta tangente. Y la pendiente de esa recta es 0, ¿verdad? Porque es horizontal, la y no cambia. Y luego aquí, la pendiente de esta recta, esta sería mi recta tangente en ese puntito. Y ahora la pendiente de la recta tangente es positiva, porque inclina hacia la derecha. Entonces recordemos, la pendiente de la recta tangente puede ser 0 si la recta tangente es horizontal, puede ser positiva si la recta es en este sentido, o la pendiente es negativa si es hacia la izquierda. Esos son los posibles casos, ¿verdad?, de la pendiente de la recta tangente que está supeditada a donde está el punto, lo que estábamos diciendo. Entonces voy a borrar esta parte. Ahora vamos a hacer la siguiente actividad. Muy bien, ya hablamos de la recta tangente, ya hablamos sobre cómo puede ser la pendiente de esa recta tangente. Ahora, la pregunta es, nosotros ya podemos construir la recta tangente, ¿verdad? En una curva, en un determinado punto. Pero ahora la pregunta es, ¿pero qué pasa cuando esa pendiente de la recta tangente es positiva o es negativa? ¿Cómo yo puedo calcular el valor exacto de esa pendiente de la recta tangente? Solamente sabemos que o puede ser positiva o puede ser negativa, o puede ser 0, ¿verdad? Pero ahí en 0 ya está establecida. El problema es cuando esa pendiente es positiva o es negativa, ¿cómo yo puedo saber cuál es ese valor de la pendiente de la recta tangente? Porque solamente yo sé que o puede ser positiva o negativa, pero no sé cómo calcular el valor de esa pendiente. Entonces, para ello, vamos a utilizar un simulador, ¿verdad?, para conectarlo con la derivada. Entonces, para ello, vamos a tocar esta botonera para manipular, ¿verdad?, el botón de delta X. Ya voy a explicar un poco esta parte. Vamos a dar un clic en esta botonera para que esta botonera nos lleve a un simulador y podamos encontrar cuál es la fórmula para el cálculo de la derivada mediante la definición. Muy bien, entonces ya estamos aquí en el simulador. Tenemos nosotros una curva, ¿sí? Y no vamos a empezar con una recta tangente de manera directa, sino que vamos a empezar primero con una recta secante. Aquí tenemos una recta secante. ¿Qué es una recta secante? Una recta secante es aquella recta que toca dos puntos de una curva. Yo tengo una curva, que es la que está en color rojo aquí, y tengo una recta secante, ¿verdad?, que toca dos puntitos de esa curva, ¿sí? Vamos a partir de ahí. Muy bien, entonces, si yo tengo esta situación, ¿verdad?, tengo una recta secante, ¿verdad?, que toca dos puntos de la curva. Pregunto, ¿yo puedo calcular en este caso, en esta recta secante, yo puedo calcular la pendiente de esta recta secante? Claro que sí, ¿verdad? Vamos a recordar un poco lo que ustedes vieron en álgebra lineal.
Entonces, vamos a calcular primero la pendiente de esa recta secante. Vamos a iniciar con una recta secante para llevarla a la recta tangente. Entonces, para la pendiente de esta recta, recordemos álgebra lineal, se calcula con el cambio en y, que es y2, si se recuerdan, menos y1, entre x2 menos x1, ¿sí? Entonces, estas x2, y2, x1, y1, etcétera, etcétera, son coordenadas, ¿verdad? Entonces aquí, como lo vamos a hacer de manera general, vamos a decir que aquí tenemos un puntito P, pero lo vamos a hacer de manera general. Aquí dice x sub 0, pero lo vamos a hacer con x para dejarlo como más habitual, porque siempre trabajamos con x, ¿verdad? Entonces, voy a dejar que la coordenada en x del punto P sea x y la coordenada en y de ese punto P, como es la imagen de esa x, le voy a llamar f de x. ¿Estamos? Porque es cuando esta x entra en la función asociada aquí. Entonces, ya tengo las coordenadas del punto P. Entonces, lo mismo vamos a hacer con el punto Q. Lo vamos a poner en otro color. En el punto Q. Ahora, para el punto Q, si ustedes notan, el punto Q, la coordenada en X del punto Q está más a la derecha de X. Entonces, está a una distancia de X, ¿verdad? Que sería esta distancia de aquí. Entonces, yo le voy a llamar a esta distancia en X de Q, desde aquí hasta acá, a esta distancia le vamos a llamar delta X. Ya les voy a explicar por qué le vamos a llamar delta X. La voy a poner aquí en color rojo. A esta distancia le voy a llamar delta X. ¿Por qué le voy a llamar delta X? Porque de este punto P al punto Q, la coordenada en X, desde el punto P hasta el punto Q, la coordenada en X ha cambiado, ¿estamos de acuerdo? Y ha cambiado, ¿cuánto ha cambiado? Ha cambiado esta distancia. Ha cambiado delta X, ha cambiado la distancia desde aquí hasta acá. Entonces, a ese cambio en X le voy a llamar delta X. Entonces, por ende, si esa distancia le voy a llamar delta X, la coordenada en X de Q, ¿cómo le voy a llamar? Esta coordenada se va a llamar X, que es este pedacito de aquí, esto es X, va a ser X más este otro pedacito, ¿verdad? Esta otra distancia, que va a ser delta X. Entonces la coordenada de Q en X, la coordenada en X, va a ser la distancia de aquí a acá, que es X, más este otro pedacito. Estamos, que le hemos llamado delta X. Entonces la sumita de esos dos pedacitos, X y delta X, me da la coordenada en X del punto Q, que es esta de aquí, ¿ya? Entonces la imagen de Q va a ser F, evaluar la coordenada en X de ese puntito, que es X más delta X, evaluarlo en la función, es decir, F de X más delta X. Entonces ya teniendo eso, entonces ya nosotros aquí ya podemos asumir, a este le puedo llamar Y sub 2 y a esta Y sub 1. A esta le puedo llamar X1 y a esta mi X2, ¿sí? Para meterlos en la formulita de la pendiente. Y nos queda que la pendiente va a ser Y2 aquí lo tengo, que es F de X más delta X. Este es mi Y2, ¿verdad? Menos, dice la formulita, menos mi Y1. Y1 es F de X. Menos Y1, que es F de X. Entre, ¿cuál es la distancia entre X2 y X1? La distancia, este es mi X2 y este es mi X1. Entonces la distancia entre ellos dos se llama ¿qué? La distancia entre los dos es delta X. Y abajo escribo delta X. Entonces, de esa manera, cuando nosotros ya tenemos esta fórmula,
le llamamos que esta es la fórmula de la pendiente. Pero ojo, esta es la